Ya está. Vale, pues muchas gracias por invitarnos al grupo de IQFOP, de la universidad, de varias universidades, como os explicaré ahora, ¿vale? Afincado en Granada, en realidad, el grupo, gracias a EduLab, a la gente de aquí de la UOC. Nuestro proyecto, en realidad, y el grupo de IQFOP, junto a otros grupos, forma parte de la red de REUNID, que es una red más amplia de investigadores y de equipos de investigación. Y el proyecto que os queríamos presentar es el de ecologías del aprendizaje en contextos múltiples, análisis de proyectos, de educación expandida y con formación de ciudadanía. Este proyecto, además del grupo IQFOP, pues también lo están desarrollando el grupo PROCIE de la Universidad de Málaga y el grupo de investigación Nodo Educativo. Perdón, sí, exactamente, de la Universidad de Extremadura. Voy a hacerlo así mejor. Para que veáis un poco los escenarios, porque nuestro proyecto en realidad es una especie ahora mismo de redes coordinadas, ¿vale? En la que las personas que están en la Universidad de Granada, en realidad serían dos escenarios, por un lado la gente que está en Granada y por otro lado las compañeras y compañeros que están en Melilla, que es un centro adscrito a, como sabéis, a la Universidad de Granada. Por otro lado estarían las personas que están en la Universidad de Málaga, como veis estarían las personas que están en la Universidad de Cáceres. Habría compañeros que están en la Universidad de León, que forman parte en realidad de un trabajo coordinado que están haciendo con las personas que estamos un poco en la Universidad de Valladolid, entre Valladolid y Palencia. Entonces, en realidad es un proyecto, ya veis, como ciertamente un poco complejo en lo geográfico también, porque implica en realidad casi una red de redes también, antes que hacía alusión a REUNID. En realidad, ahora mismo IQFOP y ahora mismo nuestro propio proyecto de ecologías del aprendizaje es un proyecto muy basado en el tema de la coordinación y de la red. ¿Por dónde empezar? ¿Por qué hablar de aprendizajes invisibles? Que eso quizás sería una pregunta muy importante que nos podíamos hacer. Yo creo que el proyecto, por lo que alguna vez cuando empezamos a diseñarlo habíamos pensado, es que necesita recuperar una práctica que creemos que es más bien democrática, que es legitimar, reconocer, traer lo que los estudiantes, en el caso de la universidad, lo que los niños, en el caso de educación infantil, lo que los usuarios de centros sociales y comunitarios, en el caso del campo de la acción social y comunitaria, traen a esas experiencias, traen a esos proyectos, a esas actividades de participación ciudadana, en el caso de la acción social. Y creemos que eso es importante. Cuenta Stanislao Antelo, que es un pedagogo argentino, ¿vale? Que la escuela, una de las cosas de las que carece a veces, utiliza la metáfora del cartero y Pablo Neruda, la película, y dice que en realidad nosotros deberíamos ser más bien como carteros. Y nosotros lo creemos, nosotros lo creemos. Que decir, yo creo que una de las cosas por las que se parte con la cuestión del aprendizaje invisible es por ahí. En realidad, tener la capacidad de no trabajar de una pedagogía de lo que trae a los estudiantes, en el caso de la universidad o de la escuela, de los alumnos a la escuela, sino de lo que los atrae, que es algo que es muy diferente, ¿no? Entonces, quizás ese es el punto de partida, ¿no? Entonces, sí que nos gustaba un poco, focalizar ahí un poco la cuestión también, ¿no? Partir no tanto de lo que nos trae a las cosas, sino también de lo que nos atrae, de lo que nos genera segunda piel, de lo que encontramos sentido, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con otra cuestión, que formaría parte de nuestros marcos de referencia también, que es utilizando unos planteamientos vinculados a Jesús Martín Barbero, por ejemplo. Vale, Jesús Martín Barbero, una de las cosas de las que habla, de esa separación entre la calle y la escuela, una de las cosas a veces de las que empieza a hablar es un poco de algo que también surge a través de Boaventura de Sousa Santos, que es un sociólogo portugués, que habla de hacer una pedagogía de las ausencias, ¿no? ¿Por qué de las ausencias? Porque probablemente, en el caso de la escuela, los niños, las niñas, los alumnos, encuentran sentido fuera de la escuela. Aquellos significados, se dan muchísimos significados en la escuela, muchísimos, a través de las asignaturas, de los códigos disciplinares, de los materiales. Sí, se dan muchos significados, pero ahí aparecen sentidos. ¿Tiene sentido para esos escolares eso que se está contando? Y esa es un poco esa dicotomía entre sentido y significado, es importante. En cambio, la calle está llena de sentidos, efectivamente que está llena de sentidos. La calle, las redes sociales, los intercambios que se hacen en las plazas, los intercambios que se hacen a través de los videojuegos, a través del cine, sí, la música, el ocio en general. Hay sentidos, pero ¿quiere decir que hay significados? La gente vive su vida, efectivamente. Gusta de su vida en lo que puede o no gusta de su vida porque a veces no puede, pero ¿encuentra sentido a eso? Sí. ¿Encuentra significado? Quizás no tanto. Y yo creo que también nuestra tarea como educadores y educadoras también es eso, ¿no? Encontrar un poco significado, dar significado a las cosas, devolver el sentido también a las actividades que hacemos también desde lo formal, ¿no? Entonces esa sería otra cuestión que nos
que nos apetecía un poco compartir, ¿no? La idea de dar significado a lo que es nuestro habitar en el mundo. Cuenta Francesco Tonucci, una vez cuando yo compartí con él una serie de actividades en Melilla, en su momento, haciendo una serie de encuentros sobre la infancia, y una vez sentado al lado, estaba Juan, que está aquí, mis compañeros de ICUFOP, que antes se me olvidó también mencionaros, contaba que en realidad, decía Francesco Tonucci, lo que la escuela tiene que hacer con los niños es ayudarles a entender qué hacen aquí, qué sentido tiene la vida aquí para ellos. Yo creo que es algo que a veces también vamos perdiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues dentro de estos planteamientos que hacen personas como Sousa Santos, personas como Jesús Martín Barbero, toda la tradición de Reggio Emilia, de Francesco Tonucci en general, que yo creo que van un poco por ahí también y están ahí. Nosotros en el título no ponemos nuevas ecologías del aprendizaje, no porque efectivamente no haya nuevas opciones, modalidades nuevas que efectivamente hay que investigar, sino porque a veces hay convergencias con cosas que ya se han hecho. Y tener memoria histórica, generar una especie de política de memoria de la educación es importante, porque no partimos de un punto cero. Eso yo a veces lo comento con los estudiantes. Nunca hay un punto cero. Si creemos en la historicidad de las cosas, debemos pensar que hay cosas que ya se han hecho y se han hecho bien y están ahí. Y es bueno recuperarlas también, ¿no? Entonces eso sí que también nos parecía importante. Retomando también otra cuestión, antes os hablaba, pues empecé por la pedagogía de la atracción. Hablé utilizando lo de Sousa Santos de la pedagogía de las ausencias, o la sociología de las ausencias, que es como lo elabora Sousa Santos. Hay una cuestión que es importante, por la que también hay que hablar de aprendizajes invisibles, que es cuando, por ejemplo, Sousa Santos habla de la pedagogía de la traducción. Claro, ¿cómo traducimos en los escenarios, por ejemplo, formales, aquellas cosas que traen los alumnos y las alumnas? Eso es muy importante, reconocer esas experiencias. Muchas veces la validación de experiencias, eso lo sabéis, quienes hayáis trabajado con el tema de competencias profesionales, ¿vale? Se hace mucho con una serie de marcos de cualificación. Pero ¿qué pasa con los alumnos que están en nuestras aulas? En el caso de la universidad, ¿qué pasa con los niños cuando están en la escuela? ¿Cómo les conocemos ese mundo de la vida que tienen? Y efectivamente ahí hay que traducir. Y utilizando otra vez lo de Reggio Emilia, lo que os contaba con las pedagogías de Reggio Emilia, pues abogar por los 100.000 lenguajes, 100.000, da igual. Hay muchos lenguajes con los que trabajamos, con los que desarrollamos nuestra experiencia, con los que nos comunicamos con el otro, con los que amamos. Y eso creemos que también para nosotras y nosotros es importante. He dado un salto a la página, en la diapositiva, porque quizás frente a la pedagogía de la traducción hay otra cuestión que es importante. Se habla mucho de conexiones. Conexiones, cognición ampliada, inteligencia colectiva. Si esto lo traducimos al campo de la sociopolítica, entenderemos muchas veces lo que está ocurriendo hoy en día. Lo que necesitamos, lo que sobre todo estamos más necesitados, que efectivamente es una pedagogía de articulación, de articular experiencias diferentes, de articular modos de ser, modos de estar, modos de convivir diferentes. Y eso sí que nos parece importante. Podemos poner muchas palabras, muchos neologismos que ahora también aparecen, pero al final el núcleo fundamental es la capacidad de entender que siempre somos personas incompletas y que lo que nos va haciendo, entre comillas, más completos, porque la completud no existe, pero lo que nos va haciendo efectivamente más humanos, lo que nos va haciendo más democráticos, lo que nos va haciendo más emotivos, más afectivos, más tiernos, más democráticos, más ecológicos, esa capacidad que tenemos de incorporarnos a una sociedad en la que otros tienen otras formas de ver las cosas. Y eso nos cuesta mucho, efectivamente. Entonces es otro marco de referencia que evidentemente está ahí. Dicho por autores de maneras muy distintas y desde áreas disciplinares a veces incluso diferentes. Yo os mencionaba ahora, porque lo trabajamos en el grupo, ¿no?, a Sousa Santos, pero porque efectivamente es bueno establecer lazos, porque efectivamente la calle está ahí y la calle utiliza también ese tipo de lenguajes a la hora de trabajar. No el lenguaje académico, evidentemente, pero el inconsciente social o el imaginario social que hay detrás sí que nos remite un poco a esas cuestiones. ¿Y por qué hacer esa inteligencia colectiva? ¿Por qué abogar por la participación colectiva? Porque también al final, como muchas veces se habla, para romper con una sociedad de exclusión, y no nos engañemos, vivimos en una sociedad de exclusión, eso lo sabemos, donde no todos estamos integrados, donde no todos estamos incorporados. Esa inteligencia colectiva al final a la que remite, a la capacidad de aumentar el capital cultural, a la capacidad de generar capital social, a la capacidad de que una persona no quede desconectada en el mundo. Y esa es nuestra función también pública. Y eso es un poco lo que también nosotras y nosotros queríamos un poco plantear en estos marcos de referencia que vamos utilizando. ¿Qué antecedentes pues hemos estado utilizando? Pues
Antecedentes que seguramente, porque hay gente aquí especialista en estos campos, pues conocéis. En el campo de la participación, de los entornos colaborativos, la participación ciudadana, activa y demás, por ejemplo, en Andalucía el colectivo CEMOS, que ahora ha cerrado, desgraciadamente, ¿vale? Aunque continuará de otras formas, pues ha trabajado todos estos conceptos de educación expandida, ¿no? A través de eventos, de actividades y demás. Bueno, eso está ahí, lo podemos utilizar. Los movimientos EduPan y todo este trabajo, iba a decir historia, porque nunca mejor dicho, que creó Alejandro Pistitelli en Argentina, por ejemplo, ¿no? Utilizando también entornos colectivos de aprendizaje participativos y utilizando la propia red como campo de investigación, ¿no? Sabemos que existen los MOOC y nosotros efectivamente no somos ajenos a estas cosas. También analizándolas críticamente. ¿Qué supone hoy en día en un entorno como el actual? ¿Hablamos de entornos colaborativos? ¿Hablamos de creación de conocimiento común? Bien, habría que ver también para quién y demás, pero bueno, están ahí. Por supuesto existe toda la evaluación de competencias digitales, que aquí se ha hablado, ¿no? Competencias básicas, eso sabemos mucho porque además en la universidad nos han durante estos años dado muchísimos cursos, cursillos, talleres sobre competencias y la necesidad que hoy en día hay en la sociedad de la información de evaluar las competencias y demás. Pero ojo, trabajar sobre las competencias es trabajar para un mundo. Como decía Freire, no es leer la palabra, es leer la palabra para transformar la realidad. Ese es el objetivo con el tema de las competencias. Sabemos que existe EduLab, todas las experiencias que ha hecho el Ministerio y Conecta 13 a través de Fernando Trujillo con las cuestiones de espacios digitales conectivos o participativos. Bueno, son referencias que hemos ido utilizando junto a otras que simplemente no es que hayamos utilizado como tal, por ejemplo, el marco europeo de cualificaciones profesionales lo tenemos ahí simplemente porque efectivamente somos conscientes de que eso existe. Yo estoy en la Universidad de Valladolid donde hay todo un observatorio trabajando el tema de las competencias profesionales, pero con otra perspectiva. Reconocer, sí, reconocer competencias, pero quizás la dimensión que le estamos dando nosotros del aprendizaje invisible es diferente que el de reconocer simplemente competencias. No hablamos de reconocer competencias, porque si reconocemos competencias, creemos que al final una de las cosas que ocurría es como cuando hablamos de qué significa atender a la diversidad, incluir o integrar. Reconocer competencias no quiere decir que estemos integrando y que estemos transformando nuestros currículos. Es algo diferente en ese sentido, ¿no? Y después un campo que a nosotros sí que creo que y a nosotros nos ha dado bastante juego dentro del proyecto es todo el trabajo, que eso sí que conocéis, porque bueno, está afincado aquí, de Carlos Escolari, con todo el trabajo sobre narrativas transmedia, ¿no? En torno a que es un campo, el de las mediaciones, remediaciones, hipermediaciones, que no solo ha trabajado Carlos Escolari, obviamente, que por ejemplo Madrid, la gente de Ciber Somos Aguas, lleva años trabajando también, que Medialab Prado en Madrid también lleva años trabajando, Amparo Lasem, por ejemplo, ¿vale? Que decía Ángel Gordo, son gente que efectivamente ha estado trabajando con estos conceptos de mediaciones, ¿no? Y son marcos de referencia que creemos que son importantes. Junto con estos, pues otras cuestiones que son importantes. Yo empezaba el proyecto hablando un poco de esos escenarios coordinados. Yo, que soy Eduardo al final y estoy aquí representando un poco a ICUFOP, pero también tengo obviamente pensamiento propio respecto al proyecto, al haber participado, creo que unas virtualidades del proyecto también a nivel profesional es que nos hemos juntado en ese proyecto redes de profesionales, o si queréis equipos de profesionales, ciudadanos, que no es poca cosa, y activistas. Que tampoco es poca cosa, no quiere decir que todo el mundo tenga que ser activista, en lo que entendemos por activista, pero eso, ¿en qué se traduce? Se traduce en que hay personas que han ido o están participando en movimientos sociales, en colectivos, por ejemplo, como el 15M, cuando en su momento surgió. Y eso yo creo que estamos de acuerdo, la gente del grupo, que le ha dado toda una frescura a los equipos de investigación, al empoderamiento social dentro de los propios grupos de investigación que nos parecía oportuno también destacar. Quien haya visto la serie Breaking Bad, obviamente ubica rápidamente a ese personaje, ¿no? Bueno, pues ese reconocimiento que también hacemos, ¿no? Dentro de lo que hablaba antes con las narrativas transmedia, del mundo en el que hoy estamos. La sociedad en la que hoy estamos es una sociedad multimedial, pero en la que toda la confección transmedial está ahí presente, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía también importante destacar, junto a lo que antes os comentaba, con la alfabetización mediática, para subvertir las cuestiones de riesgo, exclusión social y demás, ¿no? Por ejemplo, Kelly Fuello, ¿vale? Y Santi, en Oviedo, por ejemplo, llevan años trabajando y haciendo un trabajo en esta línea de trabajo sobre alfabetización digital y exclusión social, ¿no? Entonces, junto con otras personas, y perdonadme que ahora pues quizás se me hayan olvidado. Entonces es un poco como el marco de referencia y los antecedentes un poco desde los que partimos, ¿no?
Ahí están un poco, si queréis, puestos como más formalmente, ¿no? Como veis, ¿no? Competencias digitales, ecología de los medios, uno de los campos de trabajo teórico en el que nos hemos movido, ambientes no formales de aprendizaje, estudios culturales de la comunicación, ¿vale? Y es muy importante, una persona que nos, por lo menos a mí, me es muy cercana, y yo creo que a los compañeros también, cuando hemos trabajado estudios antropológicos como el de Rosalía Winocur en México, hablando de Robinson Crusoe, por ejemplo, Ya tiene celular, que es un libro muy famoso, que en su momento ya sacó, para destacar el impacto que hoy ha tenido, que lleva teniendo en estos años los dispositivos móviles. Precisamente una sociedad que vende eso, que es posible ya por fin acabar con una cierta idea de que tú no estás solo. Podemos entender que es una idea ficticia, efectivamente, pero está ahí. Y ha hecho todo un trabajo antropológico que es importante recoger. Estudios sobre la alfabetización mediática. Veis que combinamos a veces también las que conocemos, porque es verdad, nosotros conocemos lo que conocemos. Y estos encuentros también merecen la pena tenerlos. Los compañeros que desde Inglaterra o desde Canadá pues nos habéis ido contando pues otras referencias, otros autores, la gente aquí en la UOC que está trabajando, en La Coruña que están trabajando. Quiero decir, todas las personas que aquí han un poco, la gente de Barcelona que estáis trabajando con el grupo de Esbrina, quiero decir, uno se va dando cuenta efectivamente de eso, que bueno, pues hay otras miradas, son como otras lentes, de repente me ponen otras lentes y veo la realidad y me permite no solo ver la realidad, sino pensar, antes como comentaba con José Miguel, mi compañero, para la Universidad de Valladolid, me permite pensar, para el año que viene, quizás esto podría ser interesante para hacer. Entonces estamos en permanente movimiento, ¿no? Esa movilidad de aprendizaje de la que antes hablaba Fernando, pues me parece que también es interesante, ¿no? Bueno, la educación informal y educomunicación son referencias clásicas, por otro lado, que están ahí y que yo creo que en ese sentido creemos que sí que deben seguir estando presentes. La educación expandida, etcétera. Bueno, hasta aquí serían más o menos lo que serían un poco las cuestiones más bien teóricas, referentes y demás. Es verdad, como le comentamos al grupo EduLab y al ver en concreto cuando nos invitasteis, pues que efectivamente nuestro proyecto está empezando. Este es el primer año del proyecto y en realidad hemos empezado algunos casos y algunas cuestiones, pero por lo menos para que veáis a nivel de diseño por dónde van algunas cuestiones que yo creo que por otro lado pueden ayudar a problematizar y enriquecer pues las diferentes miradas que también a veces tenéis con este trabajo. Ya veis que los objetivos, pues por un lado es revisar los marcos conceptuales que hay en torno al tema de las ecologías del aprendizaje, educación expandida, nuevos aprendizajes, nuevas ecologías, ese sería uno. Evidentemente es más bien, si queréis, teórico, pero que no viene mal, porque al final si nos damos cuenta cuando aquí estamos un poco intercambiando, nos damos cuenta efectivamente que vamos poco a poco generando una especie de pequeña metateoría. ¿Por qué? Porque vamos mapeando, hacemos una especie como de labor casi caleidoscópica, ¿no? Nos damos cuenta cómo esto, un tema como el de nuevas ecologías, se puede ver desde diferentes ámbitos, ¿no? Hay un objetivo que es efectivamente el de analizar prácticas que entendemos por representativas de esos mundos, ¿vale? Ahora hablaremos después, pues qué entendemos también por representativas, porque podemos entender cosas muy distintas de qué son prácticas representativas respecto a estos trabajos, ¿no? Y quizás el último, en el que me quería detener en un momento, es el de analizar los procesos de construcción de ciudadanía. Por dialogar, simplemente una cuestión, escuchando un poco las intervenciones de las compañeras y los compañeros aquí, quizás el punto diferencial que el grupo de ICUFOP, ya en concreto ICUFOP, desde hace años, y me consta que los compañeros de Málaga y Extremadura también llevan años intentándolo, el punto diferencial del proyecto quizás también es el de la construcción de ciudadanía. Es importante que nos detengamos ahí. Y todo esto, nuevas ecologías de aprendizaje, ¿en qué se traduce en términos de ciudadanía? Porque si todo esto hacemos y no mejoran la vida de las personas, ni garantizamos la cohesión social, ni intentamos lograr que las personas incluso sean más felices, se diviertan haciendo las cosas, aprendan, transformemos un poco nuestras pequeñas microrealidades, al menos a esos niveles, quizás pues se quedaría un poco limitado. Cuenta Santiago Albarrico, filósofo y ensayista, ahora estos días de actualidad en los medios otra vez, ¿vale? Pues que los tiempos que vivimos se diferencian dentro del capitalismo en dos cuestiones. La diferencia entre tiempos narrativos y tiempos digestivos, él llama. Y para nuestro proyecto es importante la idea de los tiempos narrativos, de darnos tiempos para encontrarnos, de darnos tiempos para intercambiar, para compartir. Él dice, claro, frente a eso que tenemos, el capitalismo neoliberal, sobre todo, ha agudizado mucho más la idea de tiempos digestivos. Todo es digestión. Las cosas de ver, las cosas de usar, las cosas de mirar, las cosas de compartir, las cosas de conocer, todo es susceptible de mercancía, obviamente. Entonces, quizás el darnos tiempos narrativos es algo que es diferente, ¿no? Dentro de eso, pues algunas dimensiones que veis que forman parte un poco del proyecto.
y sus dimensiones, temáticas que un poco queremos ir trabajando, ¿no? Documentar prácticas representativas. Nosotros lo que hemos intentado hacer sobre todo es buscar dentro de esas prácticas representativas aquellas, al menos en las que hay profesionales trabajando, que están conectadas de alguna manera con el entorno escolar, social, comunitario. Eso creo que era una cosa que también intentábamos, que tienen un cierto, si queréis, reconocimiento simbólico, que puede ser bien vía institucional o vía comunitaria. Porque el reconocimiento a veces simbólico no pasa por la cantidad de certificados, diplomas, reconocimientos macro que una institución, una administración le haya dado a una práctica escolar, ¿no? Entonces eso también nos parecía importante. Veis que también aparece el tema de la convergencia, que decía antes, entre las experiencias de aprendizaje invisible. Hemos puesto y pedagogías 2.0, pero podríamos haber puesto pedagogías 1.0, ¿no? La convergencia con otro tipo de saberes que creemos que están presentes en la historia de educación contemporánea y podemos utilizar, ¿no? ¿Qué criterios? Algo que es importante. Utilizamos a nivel de diseño de investigación para reconocer aprendizajes informales, incidentales. Bueno, quizás eso es importante también tenerlo en cuenta. Un aspecto fundamental, cómo en cada uno de los escenarios que ahí os voy a mostrar muy rápidamente, se crean procesos de saber colectivo. ¿Cómo se generan esos procesos de saber colectivo? Eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Cómo son esos saberes? ¿Desde dónde se generan? Entonces eso también quizás que tiene que ver con los saberes tácitos, y ahí bueno, hay toda una tradición, Onaka, Takeuchi, toda la gente que ha trabajado teorías organizacionales del saber, pues han trabajado en esa línea. Bueno, pues nos parecía que también era importante, ¿no? Modalidades de participación ciudadana, que es unas cuestiones diferenciales también del proyecto, mediación en los discursos de categorías socioculturales. ¿Y qué significa esto desde la perspectiva de mujer? En los escenarios, en los entornos sociales. ¿Qué significa? ¿Cómo vivo yo como mujer determinados procesos de participación? Entonces, bueno, un poco por ahí. Ya veis que creo que se ve claramente, por avanzar y tratar de concluir, estos son un poco los casos que hemos planteado, ¿vale? Si veis, tenemos 3 entornos grandes, el de la Universidad de Valladolid, la Universidad de Granada y la Universidad de Extremadura. Y en cada uno de esos escenarios hemos buscado casos que respondan un poco pues, a las líneas que antes os decíamos. Por parte de la Universidad de Granada, pues ya veis, hay proyectos que van, por ejemplo, en el caso de Melilla, desde proyectos que están reconocidos como prácticas de innovación educativa, reconocidas incluso institucionalmente, con premios de acción magistral, pues, de trabajo con comunidades, por ejemplo, AMACIC en Melilla, ¿vale? Trabajando la comunicación lingüística, a prácticas que tienen que ver con Conecta 13 y los escenarios que Conecta 13 está haciendo, por ejemplo, a través del aprendizaje vía no presencial, por ejemplo, en este caso, el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y formación permanente a través del aprendizaje basado en proyectos utilizando estrategias digitales, conectivas. Asociaciones como Entre Libros que trabajan la lectura en voz alta en escenarios comunitarios, sociales. Asociaciones que trabajan proyectos de investigación para el desarrollo educativo y social que trabajan desde la cárcel, por ejemplo, o que trabajan en mercados sociales y que están haciendo un trabajo comunitario y que efectivamente hay un valor simbólico, incluso institucional, porque les han reconocido, por ejemplo, con algunos premios ahora mismo por el trabajo que están haciendo, ¿vale? En el caso de los compañeros de Extremadura, pues un caso que tiene que ver con la educación alternativa y en el tema más bien de escuelas alternativas. Bueno, antes habló aquí de las cuestiones de escolarización, pero por ver efectivamente qué hay ahí. Encuentros de lo que llaman gummy parties, encuentros que tienen que ver con los videojuegos. Hay toda una tradición, todo un trabajo en torno al anime, en torno a los cómics, etcétera, todos unos escenarios de compartir ese tipo de mundos que creemos que también es bueno recuperar. Y en el caso nuestro de Melilla, pues de la Universidad de Valladolid, pues desde radios comunitarias, espacios que a través de la Universidad Popular de Palencia, por ejemplo, están trabajando con radios comunitarias y haciendo un trabajo entre Universidad Popular, Comunidad y Universidad de Valladolid, desde la perspectiva más formal. Bueno, quizá, si queréis verlo así, de aprendizaje-servicio y que tanto se utiliza otra vez es el lenguaje. Uno que nos es muy querido, que es el de narrativas infantiles. Hay un trabajo que estamos haciendo con una maestra que trabaja con microrelatos con niños, en el que se le ha planteado, por el trabajo y la confianza que hay, de trabajar desde la perspectiva transmedia con los niños y la producción transmedia infantil. Bueno, es una cosa que nos parece interesante recuperar por el protagonismo de los niños, ¿no? Proyectos de educación comunitaria, ¿vale? Y desarrollo comunitario, ¿vale? Por ejemplo, como veis, Habrá Palabra, que obviamente trabaja igual que la Asociación Entre Libros con el tema del aprendizaje dialógico, la palabra, pero efectivamente desde los protagonistas, quiero decir, que son en este caso familias de un entorno, de un pueblo cercano a Palencia en este caso. Bueno, son diferentes casos, ¿vale? Que quizás pues, los criterios que hemos utilizado ahí un poco se resumen, ¿no? Distintos escenarios de aprendizaje, si veis,
Hay escenarios formales, educación infantil, educación, hay algunas, en nuestro caso es verdad que hay menos de educación primaria y secundaria, porque trabajamos más en otros proyectos, quizás hay más de educación formal, infantil y universidad, y de perspectiva, por ejemplo, del desarrollo comunitario, desde la perspectiva, por ejemplo, de la web social, porque hay un caso que también hemos planteado desde ahí, que antes se me olvidó mencionar, la presencia de una nueva ecología o un nuevo aprendizaje, con todo el tema de formal, informal, incidental y demás, la heterogeneidad sociocultural de los participantes, qué formas de comunicación se pueden estar desarrollando, qué modalidades de participación se están desarrollando y cómo se crea conocimiento. Al final todo esto, pero aprendemos. Yo le decía a unas de las educadoras sociales que trabajan en Magaz, todo esto que hacemos, ¿tú crees que merece la pena porque las personas están aprendiendo? Y dice, estamos aprendiendo una serie de cosas, claro que sí. Pues eso es lo que vamos también a visibilizar. ¿Cómo estáis? Profesionales de diferentes escenarios creando saber continuamente. No desde el profesional, sino también desde los niños. Acabo ya con dos cuestiones, ¿vale? Para acabar, quizás por hacerlo muy sencillo y no meternos a cosas analíticas, de investigación, nuestra investigación está basada en un modelo de diseño de estudio de casos múltiples. Como veis, evidentemente, hay una serie de casos planteados y demás, ¿no? Solo queríamos comentar algunas cuestiones. Respecto a las metodologías horizontales, ese es un punto muy importante en nuestro proyecto también. ¿Qué relaciones manejamos con el otro a la hora de hacer la investigación? ¿Qué relaciones manejo con un niño a la hora de hacer una investigación? ¿Tiene el niño derecho a la autoría? ¿Tiene el niño derecho a la voz, a la polifonía, a que sus formas de ver las cosas aparezcan en esa investigación? Claro que sí, y hay modos de garantizar que esa horizontalidad se dé, ¿no? Y de negociar que esa horizontalidad se dé. ¿Podemos recuperar la voz? ¿Debemos recuperar la voz en las investigaciones? Pues esa es otra cuestión que nos parece importante, restituir la palabra, porque cuando hablamos de investigación biográfico-narrativa, ¿para qué lo hacemos? Para restituir la palabra a las personas y restituir su capacidad de poder seguir viviendo, seguir pensando, no solo para llenar nuestras investigaciones, no solo porque a nosotros nos interese a la hora de publicar o a la hora de hacer determinadas investigaciones, por supuesto, tenemos todo el derecho legítimo, pero ellos tienen el derecho legítimo a compartir con nosotros un momento vital y poder tener un punto de enriquecimiento, algo que nosotros le podemos aportar algo, ¿no? Darnos tiempo para hablar, por eso los grupos de discusión, las entrevistas grupales, abiertas, negociadas. ¿Qué significa eso? Darnos tiempos para hablar, para compartir. Etnografía en general, en este caso hemos puesto la virtual también, por la importancia que puede tener en este proyecto también en algunos momentos la web social, pero ¿qué implica la etnografía? El mirar desde los intersticios, el mirar efectivamente desde el saber profano también, pero no por distinguir saber profano, alta cultura y ese tipo de debates y dicotomías que quizás no ayudarían, ¿no? Más bien por la capacidad de sorprendernos, más bien hacer una investigación que nos permita sorprendernos. Si hacemos una investigación que al final volvamos a un punto en el que yo tampoco, como investigador, como persona, como ciudadano, tampoco me he transformado, pues creo que también eso a veces nos lo deberíamos cuestionar y creo que nosotros, al menos, como principios de procedimiento, después las investigaciones dan muchas vueltas, pero por lo menos tener un poco claro a la hora de trabajar con esta lógica metodológica. Finalmente, dos cosas. Por un lado, yo a veces cuando doy algunas clases del máster de investigación, en estudios de doctorado, unas cosas que le digo a la gente, a los chavales que están, y yo creo que hay, por lo que percibo, gente que está con tesis y demás, es que tengamos el valor todavía de recuperar la capacidad de sonreír. Y no es ninguna tontería, de recuperar la capacidad de sonreír en un momento en el que además, con tantas certificaciones, tantas cuestiones vinculadas a la presión del sistema respecto a esto, se nos olvida que al final también tenemos derecho a eso, porque si no hacemos flaco beneficio también a las personas que están iniciando su trayectoria, porque al final las personas también tienen derecho de, efectivamente, no convertirse en personas, o convertirnos amargados o amargadas por determinadas cosas que no sé qué, que efectivamente al final a una persona que está en la calle, con sus vías le importan bien poco porque también ella tiene sus propios problemas y sus propias situaciones. Creo que eso también es importante. Y acabo finalmente con una frase. Yo tengo mucha vinculación con el grado de sociedad y de infantil, entonces voy a acabar con una frase de un ilustrador infantil que se llama Jimmy Liao, ¿vale? Que dice algo así, más o menos, es un libro que se llama Esconderse en un rincón del mundo, que os lo recomiendo, y dice lo siguiente: estamos tan enfrascados lo hice con los niños, utilizando una imagen de unos niños, estamos tan enfrascados descubriendo, descifrando los secretos de los demás, que a uno se ha olvidado ver, al otro se ha olvidado escuchar, y el otro ya ni siquiera entiende nada. Pues nada, muchas gracias, hasta aquí.